mente pues te va a mostrar todo, folículo dominante, edema uterino, pero simplemente pues no muestran los signos, entonces pues simplemente hay algunas así. Cuando tenemos celo del potro, ¿cuál es el día más óptimo para realizar inseminación? No hay día óptimo. Recordar que el celo del potro también ya no es, o no siempre te va a entrar al celo del potro, más bien dicho. Puede parir la yegua y entrar en anestro posparto. Si es que pare y tiene su próximo celo, generalmente suele la yegua ovular entre el día 9 al 13, pero se puede ir desde el 7 al 15, entonces da igual, habría que revisar la yegua, estar monitoreándola para ver en qué momento la yegua va a estar próxima a ovulación. Los estrógenos los apreciamos con la aparición del edema. ¿Cómo identificamos cada etapa en la ecografía? Eso lo vamos a ver el día jueves, cuando empecemos a hablar de reconocimiento de estructuras con ultrasonografía. Pero sí, recordar aquí, aprovecho la tabla, los estrógenos empiezan, llegan a un tope y luego bajan. Eso nos va a marcar grados de edema. Hay 5 grados de edema. Reproductivamente sería grado uno, 2 y 3. El 4 y 5 ya sería por alguna patología, alguna inflamación excesiva. Pero vamos a decir, cuando empiezan los estrógenos sería uno, a la mitad sería 2, acá sería grado 3. Luego disminuyen, entonces va a disminuir también los grados. Acá volvería grado 2 y grado uno y desaparece cuando desaparecen los estrógenos. Entonces el edema o los grados de edema suben y luego bajan, tal cual lo hacen los estrógenos. Y lo vamos a identificar por la inflamación de los pliegues del útero en la ecografía, que es lo que se conoce la famosa media naranja o rueda de carreta. En el postdetete, para reiniciar una yegua al ciclo estral, es decir, la palpación, hay un útero friable y pequeño, los ovarios son muy pequeños, que se podría estimular. La primera, ok. Sí, al postdestete, lo que mencionaba, generalmente, y depende también la etapa en que para la yegua, las yeguas pueden entrar en anestro posparto, es decir, la yegua no va a ciclar después del parto. ¿Por qué? Porque no tiene suficientes horas luz. Acuérdense que la gestación también, pues es muchos requerimientos de nutrientes, minerales, etcétera, que son necesarios también para la parte reproductiva. Entonces todo eso nos puede afectar y la yegua puede tener un parto y puede haber no celo del potro, la yegua entra en anestro. Tenemos que esperar o a suplir esos nutrientes que hacen falta o a que la yegua perciba sus horas luz necesarias y se vuelva a reactivar que salga de su etapa no ovulatoria, pase por la transición y empiece otra vez etapa ovulatoria. Eso no nos lo podemos quitar. ¿Qué podemos ayudar? Puedes poner luz artificial, quizás si es una yegua que está gestante y va a parir en los meses que son cortos o en invierno, pues empezar con luz artificial antes para que la yegua vaya detectando sus horas luz necesarias, que al momento del parto pues tengamos probabilidad de que siga ciclando. Este, ¿Qué podemos hormonalmente utilizar? Que igual lo vamos a mencionar más adelante. Pues se pueden utilizar antagonistas de dopamina. Que acuérdense que si bloqueamos dopamina se estimula la producción de GnRH y eso pues ya lo que sigue, FSH, LH, estrógenos, etcétera. Luz artificial. Si estamos en transición, en alguna de las dos transiciones podemos utilizar también progesterona, podemos utilizar análogos de LH, como son los inductores de ovulación. Pero acuérdense que en transición no hay LH, entonces podemos utilizar análogos de LH. En la primera onda folicular, para poder reiniciar el ciclo de nuevo, ¿qué hormona podríamos aplicar al ver un cuerpo lúteo? Lo vamos a mencionar más adelante, pero es prostaglandina. Ahorita vamos a mencionar cómo y cuándo. ¿Qué estructuras vamos a observar en el ultrasonido en cada etapa de la gráfica? D1, D2, D3, cuerpo lúteo, con sus diferentes características para determinar qué edad tiene, si estamos pues del día 0 al 5, del 5 al 10 o del 11 al 15. Si estamos en estro, pues deberíamos observar edema uterino,
un folículo dominante, eh, que es lo que deberíamos de encontrar en estro. ¿Qué se puede hacer, usar o hacer con un folículo anovulatorio de 35 milímetros en esta temporada? Mm, ¿Cómo con un folículo anovulatorio, doc? Folículo anovulatorio, como su nombre lo dice, es un HAF por sus siglas o un folículo que no va a ovular, que no ovuló, ese es un folículo anovulatorio. Si hay un folículo, recordar que en transición, sobre todo en invierno, hay crecimiento folicular, sí, podemos encontrar folículos de 30 a 35 milímetros, pero esos folículos van a tener una regresión. ¿Por qué? Porque no hay LH, no hay suficiente LH que los vaya a hacer que reviente y liberen ese ovocito. ¿Qué podemos hacer? Podemos poner inductores de ovulación, análogos de LH, podemos utilizarlos o combinarlos con progesterona, con estradiol. Depende qué más tenga la yegua, si tiene edema, si no tiene edema, si hay cuerpo lúteo presente. Podemos ocupar una vez inseminada o monta natural, GnRH, progesterona, alguna otra para aguantar un poco más ambos. Ah, no entiendo muy bien la pregunta, Doc. Me imagino que como para hacer que el semen y eso aguante más, o a lo que se entiende. Eh, y pues el semen quizás sí, hay productos que nos ayudan a que el semen mm, pues tenga más nutrientes, dure un poco más tiempo de vida. Pero el óvulo no, el ovocito, ese sí, una vez que se libera, va a su óptimo, son 6 horas. De ahí para adelante va disminuyendo. En el caso de los ponis cambian las dimensiones ultrasonográficas. Le mentiría, doctora, porque no reviso ponis. He revisado como dos, pero nada más para el diagnóstico. No sé si alguien por ahí del grupo que tenga experiencia en ponis. ¿Cómo identificas o en qué te vas para saber en qué etapa del diestro está la yegua? Por el cuerpo lúteo, doc. Por la forma y la caracterización del cuerpo lúteo. Em, por ahí, ahora el 9 y 10 de enero tuvimos un webinar también, donde hay una charla específica de determinación de la edad del cuerpo lúteo con la doctora Francisca de Chile. Por ahí los que estén interesados me dejan un mensajito, todavía los podemos ingresar a ese webinar. Igual también vienen varios temas, no nada más ese, pero hay una charla específica, pero en sí es por la estructura del cuerpo lúteo, doc. Lo que ayuda mucho aquí es, como todo, pues es práctica, es identificar si yo tengo la posibilidad de estar revisando yeguas, pues saber, bueno, hoy me ovuló y pues yo me agarro a checar esa yegua cada 2, 3 días, 4 días y voy viendo cómo se van viendo los cuerpos lúteos, porque igual hay diferentes cuerpos lúteos también, hay cavitatorios, este, cambian algunos el grado de cogenicidad, las formas, pero en sí, ya con práctica sí podemos identificar al menos si estamos en D1, D2 o D3. Quizá el más simple es el D3 porque ya se está alisando, ya se está destruyendo, pero donde puede haber más confusiones en D1 y D2. Se ve similar. Lo que nos ayuda mucho en estos casos es el color Doppler, un ultrasonido con color Doppler. Ahí sí es relativamente sencillo determinar la edad del cuerpo lúteo. ¿Qué tiempo es el óptimo para inseminar una yegua recién parida con semen congelado? Lo recomendable es dejar pasar el primer celo. Si es que cicla, dejar pasar el primer celo, que sería el del potro, y ya inseminar al segundo, porque recordar que pues el útero traía una gestación, un producto, entonces hay que darle tiempo a que ese útero involucione y regrese a su tamaño normal, porque el volumen con el semen congelado, pues acuérdense que es muy poco, estamos hablando de 2 mililitros, 2,5 mililitros, entonces pues imagínense meter 2 mililitros en una bolsa que traía un potro, pues hay que darle tiempo al útero a que involucione. ¿En yeguas viejas existe algún estudio que podamos realizar para saber si esta nos puede seguir dando bocitos?
ese es un punto importante. Las yeguas, en resumen, tienen un número limitado de ovocitos. Es decir, una yegua muy vieja, en determinado momento, si por algo no se muere, ¿se le van a acabar sus ovocitos? Sí, tienen un número fijo determinado. Pero regularmente son yeguas ya demasiado viejas. En mi experiencia, yo he estado yeguas todavía de 26, 27 años, que es más complicado, sí, incluso a partir de los 15 es más complicado, pero eh, además es muy difícil que una yegua ya pues, llegue a esa edad, arriba de quizá de 25 años, ya es muy difícil que llegue a esa edad, pero sí, sí he estado todavía. Quizá puede traer. Lo más probable es que ya traigan algunas otras cuestiones, quistes, problemas de las barreras o algo, Doc. Eh, Hay productos también que están diseñados específicamente, Botufarma maneja algunos, que son específicamente para yeguas donantes de embriones y geriátricas o viejas, que le ayudan a madurar esos ovocitos, que sean de calidad, porque muchas veces incluso sí liberan ovocitos, pero no están maduros, ya pues por la misma edad de la yegua. Entonces, quizá podría ser una opción. Ver también a lo mejor si no tiene por ahí algún problema en oviducto, ya también por la edad puede haber obstrucciones o algunas otras patologías de oviducto. En hembras asnales, su ciclo es igual al de las yeguas. También no tengo mucha experiencia en burras, pero lo único que sé es que son irregulares, Doc, que no son... las yeguas prácticamente son como relojito, la mayoría. 80-90% a los 21 días te va a volver a ovular. Las burras tengo entendido que son muy irregulares. Puede haber variaciones en una ovulación a otra ovulación. Por ahí me recuerdas y te puedo pasar el contacto de un doctor de Guadalajara que tiene experiencia en burras. Sí, lo que nos comentaba del folículo, sí, lo que es normal que ese folículo vaya a tener regresión porque no hay LH. Muy posiblemente, casi seguro la yegua está en transición, de ahí va a entrar a etapa o anovulatoria o ovulatoria, que muy posible por las fechas va a salir de transición y va a empezar ya su etapa ovulatoria. Entonces yo esperaría quizá unos 15, 20 días más y volver a revisar. Que a los que les interese el webinar y al finalizar las charlas, por ahí les envío la información en el grupo. En D2, D3, ¿qué diferencias podemos encontrar en la ecografía? Por ahí les voy a mandar una imagen, Doc, que es del libro de McKinnon. Bueno, específicamente viene ahí con el color Doppler. En el D2, vamos a decir, la irrigación del cuerpo lúteo está como que en todo el cuerpo lúteo. En el D1 y en el D3 está como que a la periferia del cuerpo lúteo. Pero la diferencia del D1 y el D3, pues es que el D3 ya está más pequeño, ya incluso se está alisando, vemos como algunas estrías en medio. Pero el D2 sí no tiene pierde, el D2 es como que todo el cuerpo lúteo tiene irrigación. Entonces, ese es como que ese como que el más fácil, al menos con color Doppler, de identificar. ¿Qué antagonistas de dopamina usamos? Hay domperidona y sulpiride. Al menos el más común o más fácil de conseguir aquí en México es la domperidona, si no me equivoco, que se llama Motilium. Es de uso humano. Pero yo lo utilizaría y hay protocolos que va combinado terapia de luz con antagonistas de dopamina. Ok, si no hay otra duda, pregunta, bueno, como quiera, si hay dudas, más dudas o preguntas, aquí les dejan en el chat. ¿Les parece? Vamos a dar un break de, no sé, 5 minutos y regresamos para continuar con la charla de manejo hormonal. Voy a pausar la grabación y regresamos en 5 minutos. Bueno, vamos a continuar. Por ahí hay una pregunta. En E1, ¿cómo encontramos los folículos? Pues ya en estro, en E1 y en E2 debemos de encontrar un folículo dominante, sobre todo en E1, porque en E2 podemos ya encontrar incluso una ovulación.
que es cuando los estrógenos se van acabando. Recuerda que se acaban 24 48 horas después de la ovulación, que ya entraría en E2. En E1 debemos de encontrar el folículo dominante, es decir, arriba de 35 milímetros. De ahí para arriba depende mucho, talla de la yegua, eh, tamaño individual de cada yegua. Generalmente cuando una yegua ovula en cierto tamaño va a ser recurrente, pero pues igual hay yeguas que van a llegar a folículos a 40, 50, 60, 70 milímetros, pero sí o sí tendría que pasar arriba de 34, 35 milímetros para que sea considerado un folículo con capacidad de ovular. Y en el útero, que va relacionado, deberíamos de encontrar un edema grado 1 o edema grado 2, y ya saliendo de uno un edema grado 3 al final de E1. Bueno, vamos a continuar con la siguiente charla. Igual si hay más preguntas, dudas, por ahí las pueden ir dejando en el chat. Ya vimos cómo se maneja una yegua, o qué es lo que sucede hormonalmente en una yegua de manera natural en su ciclo. Ahora vamos a ver em, cómo podemos nosotros modificar ese ciclo. Depende de lo que estemos buscando, em, depende de lo que vayamos a hacer. Estas son algunas de las para lo que podemos implementarlo. Sincronizar un grupo de yeguas, programar para un solo servicio, llámese monta o inseminación, hacer ciclos cortos, inhibir incluso signos de celo en yeguas que están en competencias, tratar desórdenes ovulatorios como los folículos anovulatorios o incluso el mantenimiento de la gestación. Entonces son algunas de las eh, opciones que tenemos, que podemos hacer, siempre y cuando todo lo hagamos de manera correcta, en sus tiempos y con las dosis adecuadas. Antes, recordar que cada yegua es un individuo, no hay receta. Yo no les puedo decir, le van a poner esto a la yegua y en 5 días va a ovular. ¿Por qué? Porque no es posible. Nos vamos a dar una idea, quizá. No, no, en yeguas no existe un protocolo, por decirlo así, como en bovinos, que ponen que sí de R y que esto y que el otro y ya saben qué día van a inseminar. ¿Por qué? Porque su celo es muy diferente, el celo de la yegua es muy largo. Me puedo dar una idea así de tentativamente cuándo una yegua a lo mejor va a ovular. Y cuando puedo ser un poquito más certero es cuando ya a lo mejor induzco a esa yegua con un inductor de ovulación, porque ahí sí ya estoy por horas de ser un poquito más certero. Pero no es una receta. O sea, cada yegua va a ser individual, depende de lo que nos encontremos en cada yegua, o incluso la misma yegua, no va a ser lo mismo una yegua que esté en D2 a la misma yegua que esté en D3. No le voy a poner lo mismo. ¿Por qué? Porque hormonalmente no está igual en ese momento. Entonces, eso sí que quede bien claro, no son recetas, no es usar las hormonas indiscriminadamente, sino hay que saber cómo y el por qué usarlas, depende de lo que estemos buscando. Obviamente también no van a responder igual yeguas jóvenes a yeguas viejas, yeguas flacas a yeguas con buen estado nutricional. Todo eso va a hacer que nuestros protocolos pues tengan mayor éxito. ¿Qué podemos utilizar hormonalmente? Pues prostaglandinas, progesteronas, inductores de ovulación, antagonistas de dopamina, estrógenos, luz artificial. ¿Para qué? Para los motivos que ya vimos, incluso, aparte otra de las opciones que por ahí no estaba en la primero, inducción al aborto o inducción al parto, que también lo podemos inducir. Vamos a empezar a hablar de la prostaglandina. ¿Cuándo usar? Y cuidado, ahí entre paréntesis, ¿por qué cuidado? ¿Qué hace la prostaglandina? Acuérdense, en la tabla naturalmente, ¿qué hacía? La llevó a la secreta. Esa prostaglandina va a los receptores del cuerpo lúteo y lo destruye, lo lisa. Si yo destruyo el cuerpo lúteo, automáticamente voy a cortar la progesterona. Entonces, ¿por qué cuidado? ¿Qué pasaría si yo pongo una prostaglandina en una yegua que está gestante? Pues voy a cortar esa progesterona
y puede inducir un aborto, temprano o tardío, depende del tiempo que tenga. Entonces, cuidado con eso. Siempre, y bueno, si no es lo que se busca, siempre verificar antes de usarla que efectivamente la yegua pues no esté gestante, ¿ok? Otra cuestión es ver qué edad tiene ese cuerpo lúteo. Si está en D1, si está en D2, si está en D3. ¿Por qué? Porque no va a surtir efecto o no va a surtir el efecto deseado si yo la aplico en cualquier momento. Tengo que ponerla en un tiempo específico. Y eso va relacionado a la edad del cuerpo lúteo y a la onda de FSH que venía en la tabla que ya vimos. Entonces, tiene efecto luteolítico, que pues sería el que estamos buscando, lisar el cuerpo lúteo. Tiene además efecto ecbólico, que ese efecto ecbólico pues hace que la yegua tenga contracciones uterinas, no tan intensas como como la oxitocina, pero sí un poco más duraderas. Entonces pues también la podemos utilizar en algunos casos que algún acúmulo de líquido en el útero, eh, cosas por el estilo. También nos puede ayudar a dilatar un poco el cérvix. Y en sí, por el efecto luteolítico, lo que buscamos pues es que la yegua entre en estro más rápido, que sería como que el mayor uso que se le da, acortar el ciclo. ¿Para qué? Para que la yegua entre en estro. Ese es como que el principal uso, ¿no? Entonces aquí, mientras yo sigo hablando, yo les preguntaría, que lo pueden dejar en el chat, ¿en qué etapa pondrían ustedes prostaglandina? ¿En D1, en D2 o en D3? Y obviamente yo creo que todos pensamos y todos sabemos que pues no tiene caso ponerla en estro 1 ni en estro 2 porque pues, ahí no va a influir en nada. Entonces yo les preguntaría en cuál la pondrían, en D1, D2 o D3. Igual por ahí lo pueden dejar mientras en el chat, mientras sigo con la charla. Em, Hay una cuestión solamente que hay que tener cuidado con la prostaglandina, obviamente ya sabiendo en qué momento ponerla adecuadamente, pero fuera de eso, ya actuando sobre la acción que estamos buscando. ¿Qué vamos a hacer o qué va a hacer la prostaglandina? Va a alisar el cuerpo lúteo y la yegua va a entrar en estro y va a tener una ovulación. Es decir, la yegua va a seguir o va a cortar su proceso natural. La yegua tiene que haber estrógenos, tiene que entrar en celo, tiene que haber estrógenos, tiene que haber edema, tiene que haber folículo dominante. Ese folículo dominante tiene que haber una maduración del ovocito. Tiene que explotar ese folículo y liberar ese ovocito maduro para que pueda ser fecundado, ¿ok? Todo eso que acabo de mencionar tiene un tiempo. Los estrógenos o el edema que causan los estrógenos no es nada más, me causó edema y ya, no. Los estrógenos producen algo que se llama, o una hormona que se llama uterocolina. Esa hace que el útero se adapte para recibir un embrión. Los estrógenos, por decirlo así en resumen, están preparando al útero para una futura gestación. Y tiene que haber un tiempo de estrogenización, sí, tiene que haber un tiempo de edema, sí. Ese tiempo de edema tiene que ser 4 días o más para que el útero esté totalmente adaptado para recibir a un futuro embrión que va a caer del oviducto al útero y va a formar la gestación, ¿no? Va a seguir el crecimiento. Entonces, ¿a qué voy con eso? Aquí hay algo que se conoce como hito, que es el tiempo de ovulación después de la aplicación de prostaglandina. Si ese hito o ese tiempo, si yo pongo prostaglandina acá y la yegua por X razón me ovula al día 3, al día 4 o incluso todavía al día 5 después de la aplicación de prostaglandina, vean mi porcentaje de gestación, ¿ok? Hasta el día 5 en adelante ya el porcentaje se estabiliza o es pues ya normal. ¿Por qué? Porque en este intermedio, imagínense, yo pongo aquí día 0 prostaglandina.
Tarda 24 horas en hacer efecto y ya estoy en día uno. Entonces la yegua aquí empieza a tener estrógenos, que sería día 2, día 3, día 4. A lo mejor aquí me ovuló. Llevo 3 días de estrogenización del útero. Ese útero no va a estar adaptado para recibir un futuro embrión. Entonces, a lo mejor la gestación sí se va a producir y va a caer al útero, pero no va a estar adaptado y la va a desechar. Esa es una cuestión. La otra es que tiene que haber también una maduración de ese ovocito. Si yo acelero todo esto, por alguna razón la yegua me ovula en un periodo corto de tiempo, no hizo suficiente estrogenización y a lo mejor quizá ni siquiera el ovocito alcanzó a madurar. ¿Por qué? Porque todo fue muy rápido. Entonces, ¿cuándo no usar prostaglandina? Cuando yo detecto una yegua que trae un folículo superior a 30 milímetros o a 35 milímetros, cercano entre 30 y 35 milímetros. Ahí no la utilizaría. ¿Por qué? Porque muy probablemente va a pasar esto. La yegua me va a volar antes de 4 días. No siempre, pero muy probablemente. Entonces, si eso pasa, mi porcentaje automáticamente de gestación va a estar abajo. Digo que si es un semental que ahí está, que no me cuesta, que no es un semen restringido, que no tengo pocas dosis, pues adelante. Pues a lo mejor va a caer dentro de ese porcentaje y va a quedar gestante. Pero si es un semen caro, que no tengo dosis, que X o Y, no me arriesgaría y me esperaría mejor a que todo siga natural. O que efectivamente la yegua ya me ovule después del día 5 de la aplicación de prostaglandina. Ahí ya no hay problema, ya mi porcentaje de gestación está normal. ¿Ok? Entonces, vamos a revisar aquí el chat de cuándo aplicar prostaglandina. De 2, de 3. Ok. ¿Cuándo sería el momento óptimo? Por ahí ahorita lo vamos a ver. El momento óptimo, me voy a adelantar. Esto lo dijeron estos doctores muy reconocidos. No es de que yo lo haya inventado, hay artículos sobre eso. El doctor Juan Cuervo Arango también lo mencionó en un congreso que tuvimos hace 2 años. Este, entonces, ¿cuándo sería el momento óptimo para aplicar prostaglandina? ¿Qué va a pasar aquí en este intermedio, en D1? En este rango, ¿qué pasa? Si yo aplico prostaglandina, acuérdense que aquí se está formando el cuerpo lúteo. Y el cuerpo lúteo está generando receptores para recibir prostaglandina. Si no tengo un cuerpo lúteo maduro, no hay receptores todavía suficientes. Quiere decir que si yo aplico prostaglandina en D1, no va a pasar absolutamente nada. Bueno, por decirlo así, hay estudios que ya demuestran que sí va a influir, pero no como yo lo estoy buscando o el efecto que estoy buscando. Entonces, en D1 no se aplica, porque no hay receptores suficientes y no voy a hacer lo que estoy buscando, que es lisar ese cuerpo lúteo. Lo ideal sería en D2. ¿Por qué? Porque aquí ya tengo cuerpo lúteo maduro. ¿Ok? ¿Por qué en D3 no? Porque aquí ya la yegua prácticamente naturalmente la va a secretar. Entonces, de nada me sirve porque ya la yegua, le pongo o no le pongo, la yegua la va a secretar. Esa es una razón. Y la otra, que aquí, que lo voy a dejar de tarea, investiguen la fase de la foliculogénesis, las fases de la foliculogénesis, que igual, por cierto, es uno de los temas del webinar pasado. Pero en resumen, en esta onda de FSH, imagínense, aquí hay un folículo. Aquí ese folículo viene creciendo porque hay reclutamiento. Después del reclutamiento viene una fase de desviación o divergencia, que ahí donde dice, el folículo, supongamos que estamos acá, que es lo mismo, esto y esto es igual, las dos ondas son iguales. Pero aquí, en la fase de desviación, como normalmente ocurre cuando ya no hay progesterona, aquí ya hay un folículo dominante. Ese folículo dominante sigue creciendo, creciendo, hasta que llega la LH y lo revienta y forma cuerpo lúteo. ¿Por qué? Porque ya no hay progesterona.
Aquí, como yo no me voy a esperar a que la prostaglandina se secrete acá y yo voy a aplicar prostaglandina aquí, ¿qué va a pasar? Voy a aprovechar este reclutamiento que traía aquí. Aquí la progesterona va a caer y ese folículo dominante sigue. Entonces, los estrógenos que están acá y la LH se van a secretar acá, estrógenos y LH, y aquí va a reventar este folículo y va a formar un cuerpo lúteo. ¿Ok? Entonces, aproveché esta onda de FSH. ¿Sí? Entonces, el momento ideal sería entre el día 6 a 8. ¿Por qué? Porque recordando las fases de la foliculogénesis, tenemos reclutamiento, divergencia y luego regresión. La regresión ocurre cuando el folículo dice hay progesterona, no hay LH, me voy a regresar de tamaño. Viene la segunda onda y así voy el dominante. ¿Por qué? Porque ya no hay progesterona. ¿Sale? Si yo pongo prostaglandina después del día 8, corro el riesgo de que ya el folículo vaya en regresión y no voy a sacar un folículo que ya va en regresión. Entonces, también no serviría de nada porque a final de cuentas, el folículo que va a empezar a crecer nuevamente va a crecer por esta onda que viene acá. Entonces, de nada me sirvió, como quiera va a ovular en su tiempo que debería haber ovulado. Entonces, el tiempo ideal sería este, entre el 6 al 8. ¿Ok? Ese sería el momento óptimo para prostaglandina. ¿Cómo diferenciamos D2 de D3? Por el cuerpo lúteo, por las estructuras que vamos a ver en el cuerpo lúteo. Entonces, lo que buscamos con el uso de prostaglandina, pues ya lo mencionamos, es recorrer todo esto que pasa acá para acá. De tal manera que la yegua, si aplicamos prostaglandina el día 6, 7, 8, la yegua va a entrar en estro. Debería de durarle el estro más de 4 días para considerar que vayamos a tener un buen porcentaje y debería de ocurrir la ovulación aproximadamente. El mayor porcentaje de ovulación va a ocurrir cercano al día 9 después de la aplicación de prostaglandina, ¿ok? Quizá a lo mejor después del día 4 o 5 la yegua va a entrar en estro, después de la aplicación de prostaglandina, pero la ovulación o el mayor índice de ovulaciones va a caer cercano al día 9 después de la aplicación de prostaglandina. Es decir, me voy a ganar como unos 5 o 7 días, este, que si me hubiera esperado naturalmente. Los más comunes que vamos a encontrar en el mercado, quizás son estos. Quizá el más común es el famoso Lutalize, Lutalice, que es el que trae Dinoprost. Trae 5 miligramos por mililitro. Es decir, 1 mililitro de Lutalice, o Lutalize, es equivalente a 250 kilogramos. Ojo con las dosis. Es decir, para una yegua de 500 kilos, con 2 mililitros es más que suficiente. ¿Qué pasa si sobredosificamos? Vamos a generar espasmos musculares, mareos, riesgos de cólico, sudoración excesiva. Que bueno, la sudoración casi siempre, aunque apliquemos la dosis correcta, uno de los efectos casi siempre es la sudoración. Va a sudar algunas como si le hubiéramos echado un balde de agua, pero es un efecto pasajero. 20 minutos, 30 minutos se le va a pasar y listo. ¿Ok? ¿Qué tamaño debe tener el folículo en D2 para poder aplicar prostaglandina? Muy buena pregunta del doctor Juan Enrique. Em, Aquí en resumen, a nosotros nos gusta manejar tres grupos de yeguas. Grupo uno, grupo 2, grupo 3. Grupo uno, los folículos van a estar dentro de 20 a 25 milímetros.
grupo 2 van a estar dentro de 25 a 30 milímetros. Y grupo 3 arriba de 30 milímetros. En las que no aplicaría prostaglandina sería en grupo 3. ¿Por qué? Porque muy probablemente va a pasar lo que les comentaba, que la yegua va a ovular o no va a tener suficiente tiempo de estrogenización y va a ovular antes de 4 días. Y el porcentaje de gestación va a disminuir. Solamente en yeguas de grupo 3 o arriba de 30 milímetros, sobre todo si es un semen difícil de conseguir o por alguna razón que tenga que estar o tener el mayor porcentaje de que esa yegua pueda quedar gestante, no lo utilizaría y me esperaría a que la yegua entre normal. El Prostal aplica. Necesitaría checarlo, doctora, no sé qué contenga, qué ingrediente contenga. Pero mientras sea una prostalandina, sí, solamente ajustar las dosis. ¿Hasta qué etapa de la gestación se seguirá ovulando una yegua gestante? Va a ovular después del día 36 hasta el día 90 aproximadamente, para la presencia de cuerpos lúteos accesorios. Bueno, continuamos. Ya hablamos de prostalandina. Ahora vamos a hablar de progesterona o análogos de progesterona. Hay tres tipos: hidroxiprogesterona, alternogest y alternogest larga acción. Hidroxiprogesterona, la dosis que se utiliza normalmente cada 24 horas son 200 miligramos, pero es cada 24 horas y es intramuscular. Imagínense qué vamos a hacer, qué estamos buscando, mantener una gestación hasta el día 110. Imagínense estar picando la yegua todos los días hasta el día 110. Entonces, pues depende, a lo mejor si la queremos sincronizar, que son 8 o 15 días, pues sería como opción, pero después pues no es tan amigable por la cuestión de que pues hay que estarle inyectando todos los días. El Alternogest o el famoso Regulate, que es vía oral, ese, bueno, ya al menos es más amigable por la vía, pero igual cada 24 horas. Y actualmente hay uno que es Alternogest larga acción, que incluso ahí ya hay unos que duran 14 días. Es decir, puedo estar inyectando la yegua cada 14 días, 14 15 días. Si pongo la mitad de la dosis, pues cada 7 días, ya es más amigable, ya es una inyección cada 7 o 15 días, entonces, pues eso es una opción a considerar. Aquí no lo puse, pero también se pueden utilizar los dispositivos intravaginales, que generalmente pues se utilizan los de bovinos, porque al menos que yo sepa no hay uno específico como para yeguas, pero se utilizan los de bovinos, suelen funcionar bien, solamente hay que tener cuidado a la aplicación, generalmente se rocían de algún antiséptico, se van a espantar porque suelen hacer mucha vaginitis, eh, pero al retirarlo prácticamente al siguiente día la yegua está como si nada. ¿Cuándo no lo recomendaría el dispositivo? Cuando es una yegua que tenga problemas de neumovagina, porque te vas a incrementar la neumovagina por la vaginitis que te va a hacer. ¿Cuántos días se deja? Generalmente aguantan 7, 9 días. Le pueden aguantar, creo que si no me equivoco, 9 días y se cambia. Se pone uno nuevo. Depende del tratamiento. Aquí el tratamiento que los progestágenos más que nada sería o para sincronizar o para sacar una yegua de transición. Generalmente el protocolo va 8 a 15 días, entonces quiere decir que utilizarías uno o dos dispositivos. Por decir, yo pongo un dispositivo y a los 8 días reviso. Si requiero más, quito ese, pongo otro nuevo y ya a lo mejor reviso a los 12 días, 13 días y ya voy evaluando la yegua. ¿Qué esperaría? Tener un crecimiento folicular. ¿Cuándo lo voy a retirar? Cuando ya tenga un folículo dominante. Y a eso lo puedo combinar con algún inductor de ovulación. Previamente al dispositivo o a la aplicación de progestágenos, también podría utilizar algún estradiol. ¿A qué voy con todo esto? A que yo voy a generar lo que pasaría normalmente. Si yo sé que la yegua entra en estro y después viene un diestro,
Solemos combinar un estradiol o un estrógeno para simular esa estrogenización del útero. Luego aplico un dispositivo o una progesterona para simular el diestro. Espero que haya crecimiento folicular. Y al retirar progesterona, normalmente la LH se va a estar acumulando, la poca LH que esté produciendo la yegua se va a estar acumulando. Y si no es suficiente y me quiero asegurar, pues al retirar puedo añadir algún inductor de ovulación. ¿En qué otros casos se puede utilizar progesterona? Para mantenimiento de gestación, ya lo mencionamos. Depende si evaluamos la yegua, hay presencia de cuerpo lúteo, la podemos retirar antes, si no, pues hasta el día 110. Cuando también, cuando utilizamos, actualmente estamos utilizando en transferencia de embriones yeguas que están acíclicas, yeguas que no están ciclando, que están o en transición o en etapa anovulatoria, y hacemos todo falso, es decir, hacemos protocolos, como le acabo de mencionar, con estrógenos para hacer esa estrogenización, preparar al útero para recibir un futuro embrión. De ahí seguimos con la aplicación de progesterona hasta el día 110, porque pues ahí no hay presencia de nada, no hay presencia de cuerpo lúteo, no hay presencia de nada, entonces todo lo estamos manejando artificialmente. Entonces es otro de los usos o del mayor uso que le damos, mantener gestaciones en yeguas acíclicas de receptoras de embriones. ¿Qué día se puede aplicar inductores al acortar el ciclo con prostaglandina? Igual, ahí no varía. Acuérdense que lo necesario que por ahí viene, de hecho, ahorita creo que es lo que sigue. em, Sí, inductores. ¿Qué es el inductor de ovulación? Ahorita ahí voy a aprovechar para contestar la pregunta, Doc. ¿Qué es el inductor de ovulación? Como su nombre lo dice, es una hormona, generalmente son análogos de LH o de GnRH, que a final de cuentas se busca la acción de la LH, que es hacer que ese folículo reviente. Pero obviamente ya tenemos que tener factores previos, es decir, tenemos que tener un edema presente, ya con ciertos días de edema. Generalmente se suelen utilizar los inductores en edema grados 3, que eso quiere decir que ya llevamos 2, 3 días previos de estrógenos, y un folículo, la presencia de un folículo dominante, es decir, arriba de 34, 35 milímetros, que pueden reventar folículos más pequeños de 30, 32, sí, pero lo normal es que ya el folículo pase esa medida de 34, 35 milímetros de diámetro. Tenemos que tener esos dos factores entonces, edema, tamaño folicular, para poder utilizarlos. Después de su aplicación, la yegua debería de ovular aproximadamente entre 36 a 44 horas, más cercano a 36, 40 horas. Los más comunes, al menos aquí en México, son análogos de GnRH como es la deslorelina. La dosis es 1,8 miligramos, con los parámetros que ya vimos, presencia de folículo y edema. La ovulación va a estar más cercana entre 36, 40 horas. Eh, se puede utilizar las veces que sea, no genera respuesta de anticuerpos. ¿Cómo lo hace? El HCG, es la hormona gonadotrópina humana. eh, que igual, esta sí es análogo directo de la LH, pero genera inmunidad. ¿Por qué? Porque es uso humano. Después de 2 a 3 aplicaciones, sobre todo seguidas, pues va a generar una respuesta de anticuerpos y después no va a surtir efecto. Entonces, hay que tener cuidado con esa hormona. Contrario a la del Lorelina, esa puede, la verdad, en lo personal me gusta más la del Lorelina, este, porque pues la podemos utilizar las veces que sea, y no pasa nada, funciona bien. Las dos, eso sí, recalco, tiene que haber edema, tiene que haber folículo dominante. La dosis del HCG, nosotros utilizamos 2.500 unidades. El frasco generalmente trae 5.000, utilizamos 2.500. Esa puede ser, generalmente es intramuscular, pero también puede ser endovenoso, son las dos vías más frecuentes. La de lorelina, esa siempre es intramuscular.
Antagonistas de dopamina, esos son los que mencionamos, que se pueden llegar a conseguir. Amperidona, sulpiride, esas son las dosis. Aquí lo que se busca, pues, es bloquear dopamina, lo que va a estimular la secreción de GnRH. Generalmente estos antagonistas se suelen utilizar con terapia de luz artificial o ya cuando está la terapia de luz artificial, se pueden utilizar para acelerar un poquito el protocolo que si solamente utilizáramos luz artificial. ¿Qué hace la luz artificial? La luz artificial, acuérdense que la yegua se rige por el fotoperíodo. Entonces, la yegua tiene que percibir 16 horas de luz al día para que todo ese eje empiece a funcionar y empiecen pues la cascada de hormonas para que entre su etapa ovulatoria. Entonces, en los días más cortos, em, otoño, invierno, que no se cumplen esas 16 horas, pues yo puedo ayudarme con luz artificial poniéndole algunos focos en su caballeriza y también ese tipo de máscaras que van a hacer que pues se cumpla ese lapso de tiempo de 16 horas diarias, pero el tratamiento puede ser relativamente largo, puede ir de 8 a 10 semanas. Si yo este tratamiento lo combino con los antagonistas de dopamina, lo puedo reducir a 4 o 5 semanas aproximadamente. Entonces, pues este tratamiento generalmente se busca cuando buscamos que los productos nazcan en enero, porque pues las competencias, los futurities, etcétera, etcétera, cuando en enero regularmente las yeguas pues no están ciclando, o están en transición, o están en anovulatorias. Entonces empezamos estos tratamientos primeros de diciembre, para que se lleve pues todo diciembre, a veces todo enero, y ya para febrero tener las primeras ovulaciones. Entonces se cargaría en febrero y pues tentativamente estaría pariendo la yegua en enero, que sería lo que se esté buscando con este tipo de protocolos. Hay otros inductores, sí, la buserelina es uno de ellos. No tengo experiencia, la verdad, con la buserelina, porque al menos aquí en México no he conseguido. Sé por colegas que la usan, que les funciona. Más desconozco dosis y qué tan efectiva es, sé que funciona solamente. Con la Delo, la verdad, he tenido muy buena experiencia y no me cambiaría. ¿Qué día se puede aplicar inductores en la cortar esa ya la vimos. Dispositivos, los de más gramos, los de 1.2. ¿Es necesario tener una ovulación para en una receptora que reciba un embrión? Sí, no, se puede manejar aunque no tenga cuerpo lúteo. ¿Por qué? Porque le estamos haciendo todo falso y la vamos a mantener meramente con la gestación. Se puede utilizar la receptora. Em, ¿Qué protocolo sugiere para sincronizar receptora donadora? Ahorita lo vemos. Vamos a seguir con la presentación. Ya creo que falta poco y ahorita retomamos ese tema para ver ahorita todas las hormonas y ya englobar. Em, Lo contrario a lo que hemos visto, que sería, no quiero que la yegua cicle. ¿Por qué? Porque va a estar en una competencia, porque la voy a ir a montar y pues quiero que esté tranquila, que no se distraiga. Hay varios protocolos. Lo más común y el más sencillo es el uso de progesterona. Puedo usar progesterona, puede ser de corta acción, como la hidroxiprogesterona o de larga, depende. La progesterona en sí actúa muy rápida, no sé, en 24 a 48 horas le va a cortar los signos de estro si es que está en estro. Es quizá lo más sencillo. Hay otro protocolo y lo menciono porque a lo mejor pues es si es lo que se busca y si esa yegua está en competencia más tiempo o varios tiempo, quizás sería una buena opción para no estar tan al pendiente de ella. ¿Qué es este? Aquí el único detalle es que hay que conocer qué día la yegua ovuló. Es decir, me ovula hoy, le dejo pasar 6 días y al día 7 empiezo a poner oxitocina. Cada 24 horas, 60 unidades intramuscular. El día 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. ¿Qué va a hacer la oxitocina?
Los receptores que están en el cuerpo lúteo que reciben la prostaglandina son iguales y reciben la oxitocina. Es decir, imagínense que tengo un vaso de agua. Entonces yo le voy a de agua de Jamaica y de agua de limón. El de Jamaica es el de oxitocina y el de limón es el de prostaglandina. Entonces yo voy a llenar el vaso con Jamaica, con oxitocina. Para cuando se produzca la prostaglandina, no va a tener a dónde llegar porque ya ese vaso está lleno, es decir, los receptores del cuerpo lúteo ya están saturados. Entonces no va a tener a dónde llegar esa prostaglandina y no va a alisar ese cuerpo lúteo. Y ese cuerpo lúteo se va a mantener, no se va a alisar. Y a ese cuerpo lúteo, como ya lo mencionamos, se le va a acabar la progesterona más o menos al día 50. Y en lo que la yegua vuelve a ciclar, son otros 15, 18, 20 días que va a tener otra ovulación. Entonces la yegua va a dejar de ciclar durante 68 días aproximadamente. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Porque no 100% de las veces funciona. Yo voy a retirar la oxitocina el día 14. Si la yegua no me entra en celo en 2, 3 días después, ya no va a entrar hasta 68 días o durante 2 ciclos más ya no va a entrar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ese cuerpo lúteo va a quedar funcional hasta que se le acabe su progesterona, el día 50. El control endocrino del parto, aquí rápidamente, eso nada más como un extra, pues igual suceden algunas hormonas, que bueno, ahí lo voy a dejar, ahí está escrito en las diapositivas. Vamos a los puntos importantes. El momento del parto, pues hay desarrollo de la ubre. Si podemos estar observando la yegua, se va a hacer esta especie de velas o de cera en los pezones, pero quizá lo más confiable si podemos estar midiendo el pH. Va a bajar de 7,5 a 6,5 24 horas antes del parto. Ese es como que el más certero. Y relativamente es muy fácil, puede ser con las tiras reactivas de pH, donde quiera se consiguen, pHímetros digitales. Ese va a ser el signo como que más claro que ya tenemos un próximo parto. En el parto hay tres fases. La fase de preparación, que es cuando la yegua anda por ahí inquieta, aspira, tiene ansiedad. Este. Posteriormente viene la fase de expulsión. Esta fase es importante conocer los tiempos. Acuérdense que casi todo es tiempos. Entonces, la expulsión del potro, una vez que la yegua pues, ya empieza el proceso como tal, debe ser en 20 minutos. Si no han pasado esos 20 minutos, no se recomienda intervenir. Solamente hay que intervenir cuando no se ha roto la membrana o la placenta, que se conoce como red pack o bolsa roja. Por ahí el doctor Franco me va a hacer el favor de mandarles una imagen al grupo. Ahí sí, porque si no se puede, el proto del potro se puede asfixiar. De lo contrario, no se recomienda intervenir. La yegua, después de que expulsa el potro, puede permanecer todavía ahí acostada, dejarla ahí, igual no intervenir. ¿Por qué? Porque todavía hay un aporte considerable de sangre. La yegua se para, se rompe el cordón, entonces bueno, ya, pero todavía mientras está echada y el potro está expulsado, puede todavía haber ahí un aporte considerable al producto de sangre, entonces pues igual no irla a molestar. Y la expulsión de la placenta, no menos importante, debería de ser o al instante o dentro de 30 minutos a 3 horas. Si pasa más de 3 horas, pues ya hay que igual intervenir, ver por qué no se ha expulsado. Y si ya está retenida por más tiempo, ya debemos de empezar a tratar la yegua pues como emergencia, porque todo eso va a ocasionar una endotoxemia y nos va a traer problemas consecuentes como endometritis, laminitis, etcétera, etcétera. Entonces, lo ideal es siempre en los partos, pues estar ahí al pendiente, además de que incluso si podemos evaluar la placenta, nos puede dar muchos parámetros, pesarla, si el potro viene bien, desinfectar el ombligo, cuidados, ver si expulsa meconio, que haya expulsado toda la placenta. Entonces, lo ideal, si lo permite el propietario, pues lo ideal es siempre estar ahí al pendiente de los partos. Nos pueden dar mucha información. Si por algún motivo, algún momento de su vida tienen que inducir un parto, que al menos a mí no me ha tocado, ni quisiera que me tocara, pero ya sería por alguna causa fuera de lo común, no sé, algún accidente que la yegua se quebró, algún cólico, no sé, alguna causa que se quieran imaginar,
que tuvieran que inducir un parto, obviamente no se recomienda, lo ideal sería esperar a que la yegua esté todo listo y ella sabe cuándo va a parir, pero si por alguna razón lo tuvieran que hacer, el último, cualquiera de estos dos sería el más adecuado. Vuelos repetidos de 15 a 20 unidades cada 15 minutos o 75 a 100 unidades en 1 litro de suero a un goteo de 16 mililitros por minuto. En cualquiera de los dos protocolos, la yegua debería de parir en menos de 90 minutos. Obviamente, se recomienda que el producto ya esté cercano a su fecha de parto o al menos supere los 315, 320 días de gestación y por alguna causa fuera de lo común que se vieran en la necesidad de inducirlo. Inducción al aborto, que se brincó el caballo del vecino, que me equivoqué de semen, cualquier cuestión que la yegua quedó gestante y por algo no se quiere esa gestación. Igual, lo recomendable, mientras más temprano sea esa gestación, mucho mejor. Mientras más avanzada esté, hay más riesgo. Recordar que del día 0 al 5, incluso al 5, ¿por qué? Porque ahí la prostaglandina no le va a hacer nada. Y al 6, 6 y medio, porque ni siquiera ha caído el embrión al útero. Del día 5 al día 40, cuando normalmente solo está el primer cuerpo lúteo, relativamente solamente está esa estructura manteniendo la gestación, con una sola dosis de prostaglandina es suficiente. Después del día 40, como ya nos podemos encontrar cuerpos lúteos accesorios, o depende del tiempo que tenga, ya la placenta también puede estar eh, produciendo pequeñas cantidades de progesterona. Ya se ocupan más dosis, generalmente son 4 a 5 dosis cada 24 horas, la misma dosis, pero cada 24 horas por 4 o 5 días, para poder ocasionar ese aborto. Igual, vamos a dar espacio para dudas y preguntas. Este. Voy a ver.